ex docente auxiliar de la Cátedra Técnica Psicoanalítica en la USAL, ex consultor en temas de psicología en el programa Hola Doctor, Medicina y Salud, ex participante del equipo de investigación de pareja y familia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, participante del espacio Doctor Bion, Post-Bion y del Departamento de Psicoanálisis y de la Sociedad de APA, colaboradora docente en el seminario de grado Travesía de la Escuela Inglesa, Freud, Ferenczi, Klein, Winnicott, Ferber, Bion y Post-Bionianos. Bienvenido, Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes y responder a la invitación de Diego. Vamos a hablar de un tema muy interesante y con mucha implicancia actual. Es este tema de la bipolaridad. En el libro yo a propósito puse bipolaridad y psicoanálisis porque bueno, me parece, vamos a ir viendo por qué para mí es fundamental que los analistas tengan muy claro el concepto de bipolaridad. ¿Cómo se define la bipolaridad? Empecemos por una cosa media elemental. Los pacientes bipolares son pacientes que en general tienen meses o semanas donde están deprimidos y meses o semanas donde están acelerados y con episodios maníacos. A veces hay algunos que nunca están deprimidos, están solamente maníacos y están todo el tiempo maníacos y también se los considera bipolares. La bipolaridad se conoce desde la época de Heráclito. El primero que empieza a hablar de trastornos bipolares es Heráclito, y ya en el siglo I había gente que le llamaba la atención que se podía oscilar entre los dos cuadros. En el 1700 ya había gente que hablaba de la locura circular o la locura a la doble forma. O sea que hace mucho tiempo que ya se tenía esta clara noción de este ciclaje. Vamos a ver que llama mucho la atención la posibilidad del ciclaje en los bipolares. En el 1900, el primero que describe profundamente el tema es un psiquiatra alemán que se llama Kraepelin, que él habla de la psicosis maníaco-depresiva. Pero claro, ¿cuál es el problema? Él habla de los casos psicóticos. Los casos psicóticos bipolares son un número muy pequeño dentro de los bipolares. Yo debo haber visto más de 2000 bipolares. Psicóticos vi 5. Entonces, es un número muy chiquitito. ¿Dónde viene la revolución con el tema de la bipolaridad? La revolución viene en la década del 90, con un psiquiatra de origen turco, trabaja en Estados Unidos, que se llama Akizkal. Este señor Akizkal dice, no hay solo bipolares psicóticos. Hay bipolares leves, moderados, severos, severísimos y psicóticos. Entonces él habla de que hay todo un espectro y que entonces los psicóticos representan el 1%, pero que cuando uno considera todo el espectro, más o menos corresponde a un 15% de la población. ¿Por qué yo hago tanto hincapié en esto? Si ustedes analizan pacientes, seguro entre los pacientes que tienen están analizando bipolares. Ustedes calculen que en un aula de 50 hay 7 bipolares. 15%. Entonces, en un aula de 50, en la mitad hay 7 bipolares. O sea, tiene una alta frecuencia y una alta incidencia. ¿Cuándo aparece la enfermedad bipolar? La enfermedad bipolar en general aparece entre los 20 y los 30 años. Depresión antes de los 30 años en general es bipolar.
Depresión, después de los 30 años, en general no es bipolar. Es una depresión simple. Si bien la enfermedad aparece más entre los 20 y los 30 años, estamos viendo comienzos adolescentes. E infantiles. Los comienzos adolescentes los estamos viendo a los 15, 16, 17 años. Y los casos infantiles pueden ser desde el jardín de infantes. Muchos se diagnostican como TDA y muchos lamentablemente se medican como TDA antes de tiempo, sin quizá averiguar bien la situación emocional relacionada con la familia y los antecedentes, porque lo que nos va a dar una clara idea de la posibilidad de que el paciente tenga algún rasgo de bipolaridad va a ser los antecedentes familiares. Por eso hay que hacer una anamnesis muy profunda, tratando de averiguar primos, tíos, abuelos, padres, todo tipo de circunstancias familiares que nos puedan hacer pensar que hay antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque una parte de la bipolaridad es genética. Entonces, si hay familia, antecesores, lo más probable es que esto se vaya transmitiendo a otras generaciones. Con respecto de los infantiles con déficit de atención e hiperactividad, de los chicos diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, el 55% son bipolares. Entonces, ojo porque podemos detectarlo ahí en la infancia y tratarle la bipolaridad en la infancia, y el tratamiento es muy distinto que si le tratas solo el déficit de atención, totalmente diferente. Y tomando lo que decía Karen, esta es una enfermedad que tiene dos vertientes. La primera vertiente es que la bipolaridad es genética. Vos, para ser bipolar, tu papá, tu mamá o los dos son bipolares. Y como es genética, es muy probable que si vos sos bipolar tengas hermanos bipolares. Por supuesto, si es solo un padre bipolar, a lo mejor tienen 5 hijos, 2 son bipolares y 3 no, depende de qué genes se hereda de qué padre. ¿Se entiende? Pero usted puede ir todavía más arriba y averiguar los abuelos del paciente. Entonces, si usted sospecha que la madre es bipolar, usted puede averiguar sobre los abuelos del paciente, el abuelo paterno o la abuela paterna, y entonces ahí usted va armando todo el esquemita. Y después puede averiguar los tíos del paciente. Entonces, los hermanos de la mamá, los hermanos del papá. Y entonces usted se encuentra muchas veces con que en toda la familia hay 7 u 8 que son bipolares. ¿Y qué cosas prestamos atención en la historia de la familia? Antecedentes de depresión, antecedentes de suicidio, intentos de suicidio, internaciones psiquiátricas, diagnósticos de esquizofrenia, porque hasta la década del 70 se diagnosticaba muy poco bipolaridad y mucha esquizofrenia. Y muchos pacientes diagnosticados esquizofrénicos eran un psicótico bipolar. También es importante los antecedentes de adicciones en la familia, los antecedentes de separaciones, violencia, agresión, fraude financiero. Todos esos antecedentes que tienen que hacer sospechar que puede haber una familia bipolar. Cuando decís fraude, estás hablando de una ruptura con lo legal, con la legalidad, y no tener en cuenta la legalidad, lo que es legal. Exactamente. Algunos tienen delincuencia financiera. Es un tema bastante frecuente en algunos bipolares. La delincuencia financiera. Perdón. No leemos los viejos todos los días. Entonces uno diría, bueno, si esto es genético, va a requerir un tratamiento. ¿Y cuál es nuestro lugar en esto? ¿Pero qué pasa?
El bipolar es criado por bipolares. Entonces son chicos expuestos a severos traumas infantiles. Y yo le digo claramente a los pacientes, mira, hay cosas que se arreglan con pastillas, y hay cosas que no se arreglan con pastillas. Hay cosas que requieren terapia, que requieren análisis, que requieren elaboración. Entonces, ¿es fundamental que el bipolar se trate? Sí, si es moderado, severo, severísimo, psicótico, requiere tratamiento farmacológico. Es fundamental que se trate porque eso va a permitir que esté estable todo el año y que no caigan profundos baches depresivos o episodios violentos y agresivos. Pero es fundamental que tenga terapia. Pero la terapia tiene que estar orientada a la resolución de los traumas infantiles de los 3-4 primeros años de vivir en la casa con una familia bipolar, con todo lo que eso significa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, yo acá en el librito hice un listadito breve para que ustedes puedan sospechar el diagnóstico, porque lamentablemente no hay una prueba, ninguna prueba de laboratorio, de nada, que me permita decir que hago esta prueba y sé que soy bipolar. Se están estudiando los genes, ya hay 5 genes que se están estudiando. Todavía no tenemos ninguna prueba así directa que permita detectar rápidamente que el paciente es bipolar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos para sospechar el diagnóstico? Primero, lo que decía Karen, la historia genética. Requiere esto una minuciosa interrogación de háblame de tu papá, háblame de tu mamá, cómo era tu mamá, cómo era tu papá, cómo eran tus abuelos maternos, cómo eran tus abuelos paternos, cómo eran tus tíos, cómo son tus hermanos. Entonces, eso es fundamental, porque si ya tenés lo genético, bueno, ya tenés lo genético yo creo que tiene un peso importantísimo. Pero cuidado, porque a veces te cae un paciente que vos decís, este parece un bipolar, bueno, háblame de tu mamá, háblame de tu papá, y te dice, yo soy adoptado. Entonces ahí no podés saber lo genético, porque el chico es adoptado, entonces tenés que basarte en las otras cosas. Por supuesto, las oscilaciones del humor. Vos le preguntás, hay meses del año que está depresivo, meses del año que está acelerado, agresivo, más optimista, más todo. Eufórico. En general, la mayoría se deprime en invierno. El bipolar es muy dependiente de la luz solar. Cuando hay poca luz, el bipolar se deprime. De hecho, hubo gente que relacionó la bipolaridad con la hibernación de los animales. Porque son muy dependientes de la luz solar. Y en general, en primavera renace el bipolar. Pero cuidado, he tenido pacientes que, que se deprimen en verano. El tipo te dice, yo en noviembre me deprimo y hasta marzo estoy profundamente depresivo. He tenido pacientes que me dicen, nunca pude festejar mi cumpleaños, porque siempre estoy deprimido cuando cumplo años. Este es el primer año, doctor, que invité gente para mi cumpleaños. Me ha pasado eso. Entonces, genética, oscilaciones del humor. Tercer punto, clave. Mucha angustia y ataques de pánico. Estados de angustia sostenidos en el tiempo y ataques de pánico. Pero ataques de pánico que vos le tratás el pánico y no terminan de responder bien. Vos le das paroxetina, le das algún antidepresivo y no terminan de salir bien del ataque de pánico. Continúan con ataques de pánico. Entonces, a veces hace tanto ruido la angustia que se lo cataloga de trastorno de ansiedad. Es un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, cuidado con eso, porque cuando hay tanto monto de angustia, muchas veces son bipolares. O defensas obsesivas marcadas.
o defensas obsesivas. Muchas veces ese es el otro es punto. tan grande la obsesión que nos relatan en el consultorio que no nos deja ver qué hay debajo. Y muchas veces la obsesión es una defensa frente a la depresión del cuadro bipolar. Y la dificultad de hacer el duelo, porque la gran característica del paciente bipolar con la depresión es que les cuesta muchísimo hacer los duelos, y es ahí cuando se ponen eufóricos y maníacos. Viran y se ponen eufóricos y maníacos, porque no se pueden conectar con el dolor de la despedida. Esto se ve en el consultorio, pero a ver, les diría que en este momento de mi clínica, 85% tienen rasgos bipolares, más o menos serios, ¿eh? Hay algunos que se equilibran muy bien y que con la terapia van bárbaro, y hay otros que sí o sí requieren medicación, solamente no para curarse, para estar estables, para tener una vida medianamente normal y poder analizarse. Es así. Las obsesiones pueden ser la obsesión de la limpieza, controladores, chequeadores, pueden ser acumuladores. Algunos son acumuladores, acumulan cosas viejas, coleccionistas, no se desprenden de nada. Entonces, a veces hace tanto ruido la obsesión, que los catalogan de TOC. Y ya hay psiquiatras que están hablando del TOB, no del TOC, del TOB, trastorno obsesivo bipolar. Serían como bipolares con mucho componente obsesivo. Después hay algunas enfermedades marcadoras de bipolaridad que se asocian mucho a la bipolaridad. Una es la obesidad. El 40% de los bipolares son obesos. 40%. Otro es el hipotiroidismo, el Hashimoto. En realidad, todos los bipolares tienen mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes. Yo he tenido bipolares con enfermedad celíaca, con artritis reumatoidea, con lupus, con distintas enfermedades autoinmunes, pero de todas ellas la más común es el hipotiroidismo. Después, las jaquecas, las migrañas, se asocian muchísimo a la bipolaridad. Y la última patología es el colon irritable. Colon irritable, el paciente dice: me distiendo, tengo dolores de panza, tengo constipación, momentos con constipación, momentos con diarrea, alterno, mira lo inflado que estoy. Viene una mujer que dice: mira lo inflado que estoy, parezco que estoy embarazada, me dieron el asiento en el colectivo. Tiene un colon irritable. El colon irritable es un marcador clarísimo de bipolaridad. Esto es muy importante porque me cae una maestra, por ejemplo. ¿Usted sufre de algo? Ah, sí, yo tomo hormona tiroidea porque tengo una enfermedad tiroidea y además tengo un colon irritable y sufro de jaquecas. O ya abrí los ojos así, es decir, ya tiene 3. De las 4 tiene 3. Entonces eso ya me inclina francamente el diagnóstico. Y algo más, en mujeres es muy habitual. Dismorfia premenstrual, ¿sí? Y episodios posparto de depresión. Es muy habitual. Sí, a veces hasta psicosis posparto. Pueden tener. Disforia menstrual es, en general, todas las mujeres cuando están menstruando les cambia un poquito el humor. Pero a estas pacientes les cambia el humor de una manera muy radical. Se ponen a llorar, se entristecen, es como todo un cuadro microdepresivo cada vez que menstrua. Una vez por mes. Una vez por mes. Bueno, eso es marcador de bipolaridad. Después. O sea, espera, quiero aclarar algo para que entendamos bien. Para que uno sospeche, tiene que haber una sumatoria de síntomas. Si tiene 1 o 2, bueno, pero cuando ya tiene problemas de cefalea, problemas de tiroides, problemas en la panza, y además historia familiar, o además te contó que todos los meses padece
o que le dicen enloqueciste, ya estás por menstruar, bueno, ahí en la sumatoria nos hace quizá confirmar una sospecha. Bueno, después, otro elemento es las adicciones. Es muy común la asociación de adicciones. Puede ser al alcohol, puede ser al tabaco, puede ser A la comida. droga, a la cocaína, puede ser a la comida, o sea, las adicciones. Al juego. Cuestión al juego patológico muy importante en los bipolares. Con respecto a si son adictos, no cataloguen nunca a un bipolar como drogadicto, porque muchas veces son adictos por su bipolaridad. Y muchas veces pasa que vos le tratás la bipolaridad y el tipo deja de ser adicto. ¿Por qué? Porque compensan con la adicción la bipolaridad. Hay dos tipos de compensaciones. Una es, como dice Ricardo, el consumo, comida, droga, juego, etc. Y otros bipolares se equilibran, aunque ustedes no lo crean, con el arte. Poema, literatura, pintura, escultura, arquitectura, diseño, baile, canto, teatro, todas esas... El 70% de los bipolares son artistas. Ejemplos. 70% son artistas. Van Si vos, Gogh. Van Gogh, Dostoyevsky. Virginia Woolf, Dostoyevsky, Hemingway, un montón de escritores, músicos, Schubert, Miguel Ángel, Baudelaire, montones de artistas que son bipolares. Y el 70% de los bipolares tienen talentos artísticos. Talentos grandes. Y muchas veces son autodidactas. El bipolar es un autodidacta. Entonces vos le decís, ¿usted toca algún instrumento? Sí, yo toco la guitarra y el piano. Ay, ¿dónde aprendió? No, aprendí solo, me dice. ¿Cómo aprendió solo? Sí, me puse a tocar y yo toco. Vos le decís, mandame lo que toca, a ver, mandame una grabación. Y el tipo es un concertista. Si mirá cómo toca el tipo. Eso es bastante común, el tema de ser autodidactas. Y un rasgo más. Además, hay algunos, bastantes, que son hiperinteligentes, muy inteligentes, más de la media. Muchos son zurdos O ambidiestros. o ambidiestros. O O sea, hay un montón, ustedes se van a dar cuenta, muchas veces vienen pacientes que uno se da cuenta que tienen rasgos bipolares porque son súper inteligentes. En Más de la general, media. la bipolaridad, salvo un pequeño porcentaje, en general los bipolares son siempre muy inteligentes, pero muy inteligentes. Lo que pasa es que sus trastornos del ánimo es lo que hace que lleven una vida muy desordenada y muchas veces no pueden terminar los estudios. Es muy común que abandonen los estudios. Es el paciente que viene y te dice, yo estudié 2 años ingeniería, después dejé, estudié 2 años biología, después dejé, después estudié 2 años abogacía, después dejé, estudió 12 años, pero nunca se recibió de nada. Y el tipo es brillante. Vos te das cuenta que el tipo es brillante. Tienen una inteligencia muy superior a la media, muy superior a la media, en general. ¿Y qué es lo que se hereda? Lo que se hereda es la hipersensibilidad. Son personas hipersensibles. Con muy poquita cosa el bipolar ya se siente atacado. Son gente muy hipersensible. Y otra cosa para hacer el diagnóstico que te tiene que llamar la atención es la diferencia entre el nivel de capacidad que vos ves que tiene el paciente y su vida tan desordenada en el trabajo, tan desordenada en la pareja, tan desordenada en la familia, En el amor. con los amigos, con el dinero. Entonces vos te encontrás con una persona que vos charlando decís, che, qué tipo inteligente este tipo, qué bárbaro. Pero te cuenta toda una historia de múltiples inestabilidades. Muchas mudanzas, cambios de trabajo, cambios de pareja, no solo cambios de humor.
me voy a vivir al exterior, primero vivo acá, después vivo acá, después vivo acá. O, por ejemplo, en la misma casa, cambiar los muebles de lugar constantemente, todos movimientos, lo he visto en pacientes, todo el tiempo cambian, pintan, cambian, mejoran. Otro indicador. Bien. Esto de que cambian de lugar todo el tiempo o de trabajo tiene que ver con que muchas veces cuando se deprimen hay un porcentaje que se pone paranoico. Paranoico es que se siente perseguido. Entonces eso explica por qué el bipolar cuando está paranoico no quiere salir de la casa. No quiere salir de la casa, no quiere ir a trabajar, quiere quedarse tirado en la cama sin hacer nada, porque el tipo dice, el mundo es hostil, el mundo se volvió hostil. Bueno, como el mundo se volvió hostil, yo me quedo acá guardado. Avísenme cuando pare la hostilidad del mundo, volvemos. Sería un poco ese el criterio. Y esa hostilidad lo lleva muchas veces a imaginar, debe haber en algún lugar un lugar maravilloso donde yo no voy a sufrir todo esto. Entonces, mi trabajo es hostil, cambio de trabajo. Mi pareja es hostil, cambio de pareja. Mis amigos son hostiles, cambio de amigos. Ahora, entonces, viven saltando. ¿Se imaginan la crianza de un nene, sí, chiquitito, con papás de este estilo? Por eso hay un autor que nosotros pensamos mucho y que habla de la traumática desolación de los niños. Entonces, esta es una idea que hace pensar que no es que los chicos viven un trauma, hay trauma constante, incluso traumas que los niños viven antes de tener acceso a la palabra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los chicos no pueden liberarse de esa situación traumática que no les permite poder simbolizar afectos y que los lleva hasta poder tener luego somatizaciones o sentirse en un vacío extremo, que no han tenido la contención materna suficiente, una reverie que los ayude a desarrollarse, a desarrollar su aparato psíquico, y así comienza todo con las inestabilidades hogareñas. Si después nos queda tiempo, les puedo contar un poquito de un caso clínico que obvio no es mío, no es paciente, sino que salió un artículo en el diario la semana pasada sobre un ex rugbyer que se definió como bipolar y que les puedo contar un poquito, si nos queda tiempo. ¿Por qué el bipolar es melancólico? ¿Y cómo se genera esa melancolía? Cuando uno revisa toda la escritura psicoanalítica sobre la bipolaridad y sobre la depresión y sobre la melancolía, la mayoría de los autores lo que dice sería lo siguiente: el chico bipolar goza de un primer momento de vínculo con su mamá maravilloso. Una mamá que hasta probablemente se ocupa demasiado de él, a veces para paliar cosas inconscientes de agresión al chico y todo eso. Entonces es una mamá que atiende mucho a ese chico. Pero algunos dicen, cuando ocurre el destete, y otros autores dicen, cuando el chico empieza a deambular, empieza a caminar, el chico empieza a mostrar independencia de la mamá y se dirige a otras personas de la casa, al papá y a los hermanitos. Aparentemente esa madre bipolar no soporta eso, no lo soporta, probablemente porque muchos bipolares tienen una cosa envidiosa. Entonces, ¿cómo te vas a llevar vos con tu papá mejor de lo que me llevo yo? Entonces no lo soporta. Y en ese momento el entorno le da la espalda al chico. La mamá le da la espalda. El primero que habló de que la mamá tenía que ver con lo de la bipolaridad fue Abraham, el discípulo de Freud, que era psiquiatra.
primero que se atrevió a analizar bipolares fue en Berlín. Y es muy interesante porque ¿qué pasa con ese chico cuando esa madre le da la espalda? Una madre que era maravillosa se torna una madre hostil, persecutoria. Pero ustedes leyeron Freud. ¿Freud qué dice? Freud dice, en Duelo y Melancolía, que el objeto hostil es introyectado. Entonces el chico introyecta ese objeto hostil y mantiene ese vínculo con ese objeto hostil infantil. Pero es un objeto que es un conjunto vacío, no le da nada. Yo lo llamo el objeto extinto. Porque no le da nada bueno, no le da nada porque es una mamá que le da la espalda. Y entonces el nene vive ligado permanentemente con ese objeto extinto, añorando que ese objeto extinto vuelva a ser favorable. Yo siempre digo, el bipolar es un tipo que está en una parada de colectivo esperando que venga una línea que dejó de circular hace 2 años. Y entonces los vecinos del barrio pasan y le dicen, mire señor, el 295 hace 2 años no pasa. Él sigue esperando. No, va a pasar, dicen. Va a pasar. Yo voy a seguir acá porque va a pasar. O sea, eso muestra que no puede hacer duelo. No puede hacer duelo. Sigue esperando lo que no va a pasar. No puede hacer un duelo, ¿no? Esto que habla Freud, de duelo y melancolía, él lo explica muy bien. Entonces, esa es la parte, llamémosle, melancólica, de cómo se genera la parte melancólica. Ahora, todo chico, cuando se encuentra frente a un objeto que no le devuelve nada, lo primero que siente es, debe ser que la culpa es mía. Yo debo ser un nene malo, debo ser un nene tonto, debo ser un mal nene, entonces mi mamá por eso no me quiere y por eso no me da bola. Entonces tienden a sobreactuar la bondad, tienden a someterse excesivamente sobreactuando la bondad, hasta a veces hasta extremos. Ustedes ven pacientes bipolares que le dan todo a los demás, nunca pueden guardar algo para sí. Están todo el día satisfaciendo a otro. Cuando son adultos, tengo por un paciente, quieren restablecer también esa relación con la madre y te dice, sí, yo quiero que ella igual sí, pero no va a cambiar. Siguen tu madre. esperando, ¿por qué? No va a cambiar y siguen insistiendo en el cambio. Porque hay un concepto también que se llama, que está en el libro que Ricardo acuñó, que se llama incrustación preedípica, antiedípica. O sea, que siguen siendo adultos ya, siguen en un vínculo con los padres, endiosándolos como si fueran niños. No se pueden separar para armar su propia vida, no pueden darse cuenta que tienen virtudes, que tienen defectos, entonces quedan incrustados. Eso se ve muchísimo. Vos ves bipolares de 40 años que siguen viviendo con los padres y esperan y ocupándose de lo que dice la mamá, ocupándose. O si viven solos. En el piso de arriba. No, en este caso la madre vive en otro pueblo, pero llega, hay un daño grande con la madre, se llama mal, la madre también está mal, vuelve, calma un rato y vuelve a decir, no, yo tengo que hacer que mi madre venga, algo así, pero te acaba de matar más o menos. Sí, esta cosa así persistente, Sí. esta cosa, y esta incrustación, vos lo ves eso, ¿no? Gente de edad que está incrustada en la pareja de los padres, dependiente de la pareja de los padres. Lo normal en una persona es que a medida que vos envejeces, la importancia de tu padre va bajando. Cuando vos tenés 50 años, tu papá para vos es el 5%, el 8% de tu vida. Lo que no implica que no te ocupes cuando Es una imagen de amor. no lo cuides, etcétera, etcétera. Eso es un tema aparte, no se trata de eso. La otra cosa interesante es, ¿por qué cicla el bipolar? Esta es una pregunta que nosotros como analistas tenemos que hacerla, hay que contestar. ¿Por qué cicla el bipolar?
Porque el tipo está melancolizado y de golpe se vuelve manía. Entonces, la explicación sería la siguiente. Como bien dice él, yo estoy acá esperando que mi mamá, que no me registra, me quiera, y sigo esperando, y sigo esperando, y sigo esperando, y sigo esperando. Sigo esperando lo que no va a venir. Pero en esa espera me voy llenando de odio. Me voy llenando de odio. Y llega un momento que ya no puedo más. Entonces, cuando no puedo más, proyecto a ese perseguidor introyectado, lo proyecto afuera. Y lo proyecto afuera con mi parte infantil no reconocida. Entonces me saco de encima, por identificación proyectiva, no solamente al perseguidor, sino a la parte mía unida al perseguidor. Entonces, ¿qué siente en ese momento el bipolar? Me liberé. Me liberé, me saqué de encima este peso terrible. Estoy libre, por primera vez estoy libre, por primera vez estoy feliz. Pero ¿qué pasa? Ese objeto que proyectó es al mismo tiempo el sustentador mental del psiquismo. El sostén. El sostén del psiquismo. Entonces el paciente, por un lado, se siente totalmente aliviado y feliz. Pero por el otro lado dice, me quedé sin mi mamá. Entonces me quedé sin nada. Entonces tengo que salir frenéticamente a buscar objetos supletorios. ¿Y cuáles son los objetos supletorios? Los objetos de goce, como dicen acá. Entonces salgo a buscar la droga, salgo a buscar el alcohol, salgo a buscar el juego patológico, la delincuencia financiera, la pornografía. O sea, salgo a buscar goces. Ahora, ¿qué pasa? Con esos goces, yo en un momento que me siento bien. Pero cuando me siento bien, en vez de aliviarme, me da culpa. Porque ese bienestar que tengo, lo tengo porque me atreví a asesinar a mi mamá. Me atreví a asesinar a mi objeto. Entonces me da culpa. Pero cuando tengo culpa, y eso lo aprendimos con Dostoyevsky, el bipolar Dostoyevsky, que escribe crimen y castigo. Cuando tengo culpa, merezco ser castigado. Entonces me estrello. Entonces me estrello, entonces pierdo toda la guita en el casino, y entonces pierdo toda la guita comprando la droga, y entonces me encierro en mi casa y me quedo 10 días que no salgo, y me vuelvo a deprimir. Y ahí empieza otra vez el ciclo. Entonces fíjense que es interesante porque uno puede explicar por qué cicla. No es que cicla por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que uno puede explicar por qué este paciente cicla, ¿no? Una consulta. ¿Cuáles serían los puntos más importantes entre el diagnóstico diferencial entre la bipolaridad y la psicosis? La certeza, digo, el bipolar no habla con tanta certeza, aparte de todas estas características, no habla con tanta certeza. Hay bipolares psicóticos, son el 1%. Sí, y los... ¿Cómo te das cuenta que es una psicosis bipolar y no es una esquizofrenia? Esa sería una pregunta. Sí. Cuando el bipolar se vuelve psicótico, sus delirios están relacionados con el trastorno del ánimo. Por ejemplo, si yo soy un bipolar psicótico en mi faceta depresiva, voy a tener delirios de ruina. Entonces yo puedo ser multimillonario, pero tengo el delirio de que me voy a quedar pobre y me voy a quedar sin nada. Tienen delirios de pobreza, tienen delirios de culpa. De culpa. Yo me acuerdo una paciente que bipolar, que yo la veo llorando, y le digo, ¿por qué estás llorando? Me dice, lloro porque yo tengo la culpa de que Argentina perdió el mundial. Esa sería una culpa psicótica.
sería una culpa Con certeza. Que porque no ya está pase, segura. que no pase, Ricardo, por favor. Claro, Que por no eso. pase. Hola. Entonces, esos son cuando están depresivos. Cuando están maníacos, también pueden tener psicosis. La psicosis maníaca tiene más delirios de beatitud. Delirio de beatitud es: yo soy un santo y voy a ser un santo de la iglesia, y yo soy Jesucristo, y yo... Tienen como delirios más megalómanos y más de lugares prominentes y de bondad absoluta. Esas serían las ideas delirantes de los bipolares. Por eso se dice que el delirio es congruente con el ánimo. Congruente con el ánimo. En cambio, en la esquizofrenia no se ve eso, no se ve para nada eso. Con respecto hay otro punto que es las inhibiciones en los bipolares. Muchas veces el bipolar, para que lo quieran, baja la intensidad de su llama vital. Entonces, no toleran que yo sea yo, pero si yo bajo la llama de mi vitalidad intensamente, ahí me van a poder querer un poquito. Y entonces tienen una vida muy inhibida, limitada. ¿Y cómo lo ven ustedes esto? Esto lo ven porque el tipo no puede laburar, el tipo no puede ganar dinero, el tipo no puede tener una pareja, el tipo no se puede casar, el tipo no puede tener hijos. Entonces usted dice, bueno, no puede estudiar. Entonces usted dice, el muchacho vive rodeado de inhibiciones. Y usted se da cuenta que es una persona inteligente. No es un tipo que, no es que no le da la cabeza, no, le da la cabeza, pero las inhibiciones no le permiten que él pueda gestionar una vida. Más feliz. Una vida. El bipolar no puede gestionar una vida de placeres. Como no puede gestionar una vida de placeres, genera una vida de goces. Y la vida de goces, ¿qué característica tiene? El goce es un placer muy intenso, pero que después se me vuelve en contra. Me hace mal, a la larga me hace mal. Estoy deprimido, bueno, me chupo 4 botellas de Fernet. Me siento bravo con las 4 botellas de Fernet, pero después soy un borracho y en mi casa no me soporta nadie, mi mujer me abandona, mis hijos no me quieren hablar. Entonces, es ahí donde los goces suplantan a los placeres. Tienen goces y no tienen placeres, ¿no? Ese es otro punto importante. Nos quedaría lo de... Bueno, ahora quiero agregar algo más. Punto importante. En un bipolar suave, bien leve, hay cosas que hacen bien que no necesariamente tiene que ser la medicación. Y una de ellas es el yoga, que sirve como regulador para el estrés, ¿sí? Entonces, la actividad constante, no solo la postura, el asana, sino lo importante es la respiración. La respiración funciona regulando el estrés, ¿sí? Y dándole continencia a toda la situación emocional. Por eso suelen decir que entran al salón de yoga sintiéndose de un modo X, pero salen aliviados y transformados. Por eso el yoga no es magia. Y el tai chi también. También el tai chi. El pranayama, que es la respiración hindú, ¿sí? Y también la meditación. Sobre todo vipassana. No tanto la trascendental, que es muy regresiva, pero vipassana, que es una meditación más acotada, puede ayudar un montón. Yo tengo pacientes que en la puerta me dicen, ay sí, respiré, qué bien que me hizo, gracias.
O sea, son otros estilos de aproximación que pueden ser muy útiles cuando es leve. Cuando es un paciente sobreexcitado, no puede. El leve es el único que se puede manejar sin medicación, siempre y cuando haga mucho trabajo sobre sí mismo. Yo he tenido 6 o 7 leves. En general, esos que son leves te cuentan. Y yo hago terapia hace 15 años, hago yoga, hago meditación, hago tai chi. Claro, todo lo que hiciste sobre vos mismo, aprendiste a regular esos momentos que vos tenés de bipolaridad que son leves. Lo podés llevar. Si es moderado, ya requiere meditación. No lo podés manejar sin meditación. Y el otro punto importante es, le digo al paciente que es bipolar, Es un punto. y el abandono del tratamiento. Y el abandono del tratamiento y la renuencia al tratamiento, ¿no? La renuencia al tratamiento. Entonces, ¿le digo al tipo que es bipolar o no se lo digo? Y esto tiene implicancias éticas. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo a vos que sos bipolar, pero al no decirte a vos que vos sos bipolar, no te estoy avivando que en tu familia hay bipolares. Y ojo, los bipolares se suicidan. Es la patología mental que tiene más suicidios. Entonces acá hay implicancias familiares también. Hay implicancias familiares también, de decir o no decir. Es una cosa intuitiva, hay que ser muy cuidadoso porque uno dice cosas fuera de tiempo y no lo pueden tramitar, no lo pueden aceptar. Algunos no quieren medicarse. Después hay toda otra temática porque es el abandono del tratamiento. Suelen desaparecer, abandonan y después de un tiempo vuelven. Sí, eso es algo muy habitual. llamativo. Es muy habitual, no toleran, es como que si no toleraran, empezar a revisar la historia y ver que hasta pueden estar mejor por la propia bipolaridad, por la propia culpa inconsciente, etc. Abandonan y muchas veces después vuelven. Y después, bueno, hay gente que no quiere aceptar tomar medicación porque con las medicaciones tienen algunos efectos secundarios, pero siempre hay que ver el equilibrio, qué ganas y qué perdés. No, tenemos suficientes medicamentos como para que ningún bipolar tenga que sufrir efectos colaterales de la medicación. Grandes, Serios, importantes. Hoy en día un bipolar moderado, severo, que tome la medicación, tiene una vida casi normal. Queda por develar todo su trauma infantil, pero desde el punto de vista de su enfermedad bipolar va a estar estable todo el año, no va a tener depresiones, va a estar estable todo el año. ¿Puedo preparar? Sí. Yo estoy acordándome de pacientes, por Sí, supuesto. Claro. En un caso en especial, a mí me costó tanto hacer un buen diagnóstico que en realidad me equivoqué, porque un paciente que viene con una profunda depresión por una separación, duele. Claro, un duelo, yo confundo el cuadro realmente, porque para mí era un obsesivo deprimido, un hombre inteligentísimo, con una serie de cuestiones. Luego, ver a la mujer a los 10 meses de tratamiento y desaparece del tratamiento cuando se... Bueno, este paciente... Ahora lo estás pensando de otro modo. Sí. Porque empezás a ver... A mí me dejó un interrogante enorme hasta que retorna cuando se vuelve a separar. Bueno, con lo cual yo ya veo, aparte la forma de irse no es del obsesivo, digamos, sin considerar ni siquiera un aviso, ¿no? A ver, a mí me costó muchísimo hacer un diagnóstico y el primero fue equivocado. Por eso me parece que los ciclos pueden ser demasiado largos. Es que muy largos. ese es el tema también, que muchas veces recibimos en el consultorio pacientes que deambularon años en terapia
y que, por ejemplo, se los pensó como una depresión unipolar y en realidad son bipolares. Entonces, bien medicados, uno dice, pero ¿cómo? Nunca nadie me dijo esto. Y en muchas cosas usted tiene razón, esto me ha pasado, ¿eh? Ahora me doy cuenta, ahora entiendo lo que me pasó. Eso me lo compartió Ricardo muchas veces cuando hablábamos del libro, la cantidad de pacientes que había recibido con diagnóstico de depresión siendo bipolares. Son 10 años por ahí de tratamiento donde fueron entendidos como depresiones bipolares cuando en realidad eran bipolares. Entonces la medicación no es la misma. Y una vez que se entiende bien el cuadro, pueden mejorar muchísimo. En los jóvenes, yo noto que hay un cierto cambio. Vos ahora tenés jóvenes de 25, 22, 23, le decís, mira, me parece que vos sos bipolar. ¿Usted sabe que mis amigos me dijeron que yo soy bipolar? Se lo toman tranquilo. En general como que ya hay otra conciencia social. Ahora, si tenés gente de más de 40 años, 45, le decís, vos sos bipolar, por mirando, diciendo, esto es una noticia, usted me acaba de dar una noticia terrible. No, yo no soy eso, yo nada Yo no creo, puedo eso ser es eso. psiquiátrico, no puede ser. No, Bueno, con el pero tema de quiero lo decir- psiquiátrico, el tema de la mala publicidad que tiene lo psiquiátrico, ¿no? Claro. Tengo una paciente bipolar que acaba de hablar con la psiquiatra para abandonar los medicamentos. Yo estoy padeciendo abandonar los medicamentos, ¿sabes lo que es? Vas a tener un tiempo bien, después estamos corriendo por todos lados y hay que trabajar eso, que es la adicción, porque es un tratamiento a muy largo plazo, y hay que trabajar la adicción a los medicamentos, se entiende que se cansa, ¿no? Yo pongo juego en la terapia, que el cansarse de la terapia, el cansarse de los medicamentos, el poder tomar ese Yo un cansancio. poco se lo desdramatizo, de esta manera. Yo le digo, mire, hay gente que es diabética. Claro. La diabetes es hereditaria. Es diabético porque su papá era diabético y el abuelo era diabético. Y bueno, tiene que tomar insulina. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es diabético. Hay gente que es hipertensa. Y mi papá era hipertenso, y mi abuelo era hipertenso, y tengo que tomar medicación. Hay gente que es asmática. Bueno, usted es bipolar. Desdramaticemos. El problema No es- hagamos un drama de esto. El problema son la llegada del medicamento psiquiátrico. Que el tema que tenemos que hay un medio totalmente demonizando el tratamiento psiquiátrico y que no nos ayuda a nosotros para poder trabajar con el paciente a engordar. Mirá, con esto sería mucho mejor. Muchos temores tienen que ver. En las mujeres tienen que ver con engordar. Sí. Con el tratamiento. Ese es un tema. Que hoy en día tenemos medicaciones que no engordan. Podemos darle medicaciones que no engordan. ¿Cuál suele ser, Ricardo, la medicación que se le da? Bueno, tenemos. Siempre hay que darle estabilizantes del humor. Tenemos 7 estabilizantes del humor. Los que más se usan son el litio, la carbamazepina y el ácido valproico y la lamotrigina. Esos 4 son los que más se usan, pero tenemos en total 7. Muchas veces necesitamos agregarle un antidepresivo cuando está deprimido. Eso es otro tema. En invierno. Eso es otro tema. Ese es otro tema. No, claro. Una mantita y Esta es la única enfermedad que vos le tenés que decir al paciente. Usted no tiene un tratamiento. Usted va a tener 2. En invierno Va a y en tener, verano. yo le digo como la ropa, ¿vio? Usted tiene ropa de invierno, tiene ropa de verano. Bueno, usted tiene tratamiento de invierno y tratamiento de verano. Cuando usted está deprimido va a tener un tratamiento con más drogas. Cuando está en el verano va a tener un tratamiento con menos Se baja. drogas. Con menos drogas. Y a veces tenemos que usar antipsicóticos en la depresión cuando están muy paranoicos, algunos son depresivos paranoicos. Le voy a contar rapidito un caso. Un chico me viene a ver en marzo y estoy estudiando, doctor. ¿Qué estudias? Computación. ¿Y qué tal la facultad? Mire, doctor, los profesores son maravillosos, los ayudantes son geniales, mis compañeros son re simpáticos, re macanudos, las materias son re interesantes. Bueno, fenómeno. Marzo, abril, mayo. Viene el fin de mayo, dejé la facultad. ¿Por qué dejaste la facultad?
las materias son una mierda, los profesores son unos hijos de puta, los ayudantes son unos turros, nadie me enseña nada y mis compañeros son unos forros. Pero escúchame, Robertito, son los mismos tipos que hace 3 meses me dijiste que eran maravillosos. No puede ser que hayan cambiado todos juntos. El que cambiaste sos vos. Yo te voy a dar una medicación, vas a ver que vas a estar bien, vas a poder seguir estudiando. Y un antipsicótico dejó de ver todo el mundo hostil, siguió estudiando. Fue la primera vez que pudo terminar el primer año de la facultad. Entonces, ese es el ejemplo de cuando se ponen paranoicos. El ejemplo cuando está paranoico. El otro ejemplo es el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha va con Sancho Panza y ve unos molinos. Y el Quijote dice, mira Sancho, esos gigantes que vienen a atacarnos. Y Sancho Panza dice, no, Don Quijote, tranquilo, son molinos. ¿Qué molinos ni qué 8 cuartos? Son gigantes, les daremos batalla. Perdón, Sale a... estamos cerrando porque no está empezando, ¿sí? Diego, 2 minutos. ¿O no? 1. Uno. El sábado pasado salió un artículo en La Nación Deportes sobre un ex rugbyer llamado Topo Rodríguez. Topo Rodríguez se define él mismo en el artículo, todo lo que les voy a contar es Vox Populi, lo pueden ver en el diario. Se define como una bola de energía. Estudia pero no se recibe, es rugbyer. Adrenalina permanente puesta en los entrenamientos. Y resulta que un día deja el rugby y se empieza a deprimir. Entonces tiene episodios depresivos y pierde todo. Tiene muchas ideas de suicidio, aunque no llega a hacerlo, y durante 20 años calla sobre esto. Tiene una entrevista con un psiquiatra que lo medica, pero no lo explica muy bien, y él daba charlas y a la larga deja el tratamiento. Pero después vuelve a los 73 años a hacer preparación física y arma una fundación bipolar, porque tiene una segunda, viviendo ya en Australia, segunda entrevista con un psiquiatra y empieza a entender mucho más qué es esto de ser bipolar. Entonces, él dice, yo me deprimía, pero cuando jugaba tenía puesto toda la euforia en el juego. Perdí todo, se estrelló. Perdió la casa, perdió los hijos, perdió la mujer, perdió todo menos el auto que tiene viejo que le sirve para funcionar. Pero él lo que dice es, como ahora entiendo lo que me pasa y lo que me pasó, pude ayudar a 12 personas que querían suicidarse. Ya tenían lista el arma, ya tenían lista el cuchillo, ya se iban a ahorcar y yo con mi presencia y mis charlas los pude ayudar. Entonces él armó algo que se llama el ómnibus de ayuda de enfermo mental, que dice que tiene 12 ruedas, que si 2 ruedas se rompen, el ómnibus sigue funcionando, pero si se rompen 4 ya no. ¿Cuáles son las ruedas? El sostén, la medicación, el psicólogo, la familia, la ayuda de la novia, y termina diciendo hasta la panza y la microbiota, porque la inmunología depende de cómo nos cuidamos. Lo pueden ver todo en La Nación. Bueno, espero que les haya gustado y Les haya servido para la si tienen ganas que lean el libro, en el libro hay mucho más desarrollado. El libro de Ricardo Muchas de las cosas que hemos hablado, se profundiza mucho. ahí se puede profundizar mucho más, lo del trauma, lo del artista, un montón de cosas que están profundizadas. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno,